Empezamos. Ya. Hola chicos, hola a todos. Había algunos que no he saludado. Los que todavía no han escrito su nombre en el chat, por favor, háganlo. Nombre Hola, profesor. y... Hola Nicolás. Nombre y apellidos reales en el chat, porfa. Estoy presentando, todo bien. Empezamos. Ya. Lo primero que les voy a explicar para que no haya problema es que la guía que ustedes tienen en este momento se divide en 4 partes. Cada una de las partes las vamos a ir trabajando en una clase. Por lo tanto, yo les voy a pedir que estén atentos a las clases, son todas en el mismo horario, el mismo día, jueves. Hoy día, jueves 5 a las 11:30 es la primera parte. Jueves 12 a las 11:30 es la segunda parte. Eh, Jueves 19 a las 11:30 es la tercera parte y la última parte es el jueves 26 a las 11:30 igual. ¿Ya? Esto pensando en que no ha cambiado nada, que sigue todo igual, que ustedes tienen que tener notas y todo el asunto, ¿ya? Les recuerdo también, entre paréntesis, que terminen rápido con los trabajos que tienen pendientes. Acuérdense que igual podían hacerlos en pareja, me parece mucho, por lo tanto se pueden ayudar con sus compañeros. El trabajo que se les va a evaluar finalmente es el desarrollo de la guía, pero que se envía al final, ¿ya? Junto con una infografía que va a ser producto de toda la actividad que tengamos acá, ¿ya? Todo lo que vayamos haciendo en estos procesos va a estar en la infografía que ustedes van a crear al final y van a tener plazo desde el 26 hasta el 4 de diciembre. El 4 de diciembre se cumple el plazo máximo, máximo, máximo para entregar el trabajo y yo voy a tener entre 1 a 2 semanas. Una semana creo que va a ser que les voy a corregir el trabajo. Importante es que este trabajo que vamos a empezar a realizar hoy día se realice o se desarrolle por parte de ustedes en grupos, ¿ya? Una, porque son muchas las decisiones que hay que tomar, hay que aprender a sociabilizar, hay que investigarse, hay que hacer muchas cosas y que una persona lo haga sola va a ser complicado, pensando en que igual tienen otras tareas que realizar en otras asignaturas y además de las tareas de su casa, ¿ya? Entonces, eh, Disculpe mínimo que, de, perdón, disculpe que le interrumpa, pero dale. yo llevo como más de la mitad del trabajo hecho, pero lo he hecho sola. Entonces, por eso ¿Ya? no, no hay inconveniente tampoco, Eh, porque igual No, mira, inconveniente, o sea, ¿qué es lo que pasa aquí? Que, por ejemplo, si tú te das cuenta que el 4 de diciembre yo voy a recibir trabajo, si yo le recibo trabajo a, a todos los alumnos de manera individual, van a ser más de 120 trabajos. Y yo no voy a Uf, poder corregir tanto trabajo, ¿me entiendes? Además que tengo terceros medios y cuarto medio. Entonces, voy a tener una semana, a lo mucho 2 semanas, para corregir más de 200 trabajos. En mi caso es imposible. Entonces, por eso les pido que lo hagan tanto desde mi parte en grupo, pero también por ustedes, porque igual es bueno que sociabilicen y aprendan a trabajar en grupo en las condiciones en las que estamos. ¿Ya? Ahora, si ya tienes todo hecho, qué sé yo, dale, sigue así. Pero si puedes trabajar con otras personas, todavía mejor. Eh, Fran, vamos a ir viendo esto por partes, pues yo todavía recién les estaba presentando lo que son las fechas. No me acuerdo quién fue la que llegó recién, creo que Fernanda. Escribe tu nombre y apellido en el chat para la asistencia. Ya. Entendido el calendario, importante es que participen eh, con otras personas de otros primeros. Sí, igual podría ser, no hay problema. Ya, ya denle nomás. Lo importante es que aprendan a trabajar, o sea, que puedan trabajar, desarrollarse en equipos, ¿ya? Importante que entiendan que la guía se va a desarrollar en 4 partes y cada parte va a ser explicada en su momento, ¿ok? ¿Qué más? Vamos a empezar con la guía. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? ¿Cuál es el objetivo de esta guía completa? Completa, completa, es la realización de una investigación, ¿ya? Una investigación que principalmente responde a una de las preguntas principales que se hace la literatura, es quiénes somos, cuál es nuestra identidad, hacia dónde vamos, que por lo menos la literatura trata un poco de ir respondiendo desde diferentes perspectivas, porque no hay una identidad, sino que hay muchas identidades, ¿ya? Pero vamos a trabajar una identidad que es colectiva en esta guía, ¿ya? Ahora,
fíjense que se va a trabajar todos estos puntos, que son bastantes, si ustedes se fijan, son bastantes puntos, pero no se trabajan todos de una sola vez, sino que eso igual está dividido por partes, ¿ya? Entonces, en esta clase vamos a trabajar principalmente la delimitación del tema a investigar, ¿ya? Y vamos a ir viendo un poco, seleccionando algunas fuentes de información. Yo les pido que ustedes dediquen 4 horas a la semana para la actividad. 1 hora es la clase, las otras 3 horas son para que ustedes trabajen con su equipo, ¿ya? Eh, como preguntaba la Fran, todos los primeros medios están trabajando lo mismo, por lo tanto, igual es posible que se unan a otros compañeros de esos otros cursos. La pregunta me la hiciste tú recién, Fran, así que los otros chicos no saben, pero ustedes les cuentan, si es que tienen amigos en otros cursos que se pueden unir, bienvenidos, ¿ok? Profe, una consulta. Vale. ¿Puede ser entre dúo o ya puede uno conformarse con 3 o 4 compañeros? Mínimo 3, en lo ideal mínimo 3, pero como recién le expliqué Vale. a la Camila, si ella ya tiene casi su trabajo listo, bueno, que siga nomás. Pero mínimo en lo ideal 3 y máximo en lo ideal Vale. 6, ¿ya? Vale. Siempre utilicen este correo para enviarme sus trabajos, algunos que me envían a otros correos, y bueno, ojalá en algún momento les voy a enseñar a usar bien el correo, pero ahora no tengo mucho tiempo. Siempre trato de hablar poco en las clases y termino hablando mucho. Les pido que visiten esta página, que es la página donde se están subiendo complementos para cada una de las clases. Clase a clase se van a ir subiendo complementos. Yo les voy a mostrar ahora qué es lo que tiene. Se llama Lenguajizando del Instagram, Lenguajizando. Esta la creó el chico que es practicante de educación diferencial, me parece genial su trabajo, por lo tanto es bueno que lo aprovechen, porque ayuda muchísimo a lo que se está haciendo. Entonces acá se van a encontrar, por ejemplo, con el concepto de patrimonio cultural, con la revisión, sugerencias para la revisión de la bibliografía. Acá hizo un video la profe Valentina para que ustedes se guíen en la creación de las preguntas para una entrevista. Acá está la entrevista propiamente tal, acá hay una humorada, en todo caso. Los videos se pueden revisar acá, en IGTV, Instagram, televisión, ahí se pueden revisar completos, ¿ya? Cosa que yo no sabía. Yo no sé manejar mucho esta tecnología, yo soy bien puntaza. Y acá tenemos la selección de... Entonces ustedes pueden ir revisando, una vez que sigan la página, tenemos 39 seguidores, la idea es que sean los 100 y tantos que son de primero medio, porque esta página es exclusivamente para el trabajo que estamos realizando ahora en primero medio, ¿ya? Vuelvo a la guía. Meet. Bien, bien, Nicolás. Empezamos, empieza la guía mostrándoles una serie de imágenes que tienen un elemento en particular, que es el chucao. ¿Ya? El chucao es un ave que vive en los bosques del sur de Chile. ¿Han visto alguna vez un chucao? Obvio. Nunca. ¿En serio? Nicolás, ¿tú lo has visto? Sí, es que Sí. como vivo en Huito, tengo monte, bosque, como le quieran decir. Entonces generalmente hay que ir a cortar leña y siempre se encuentran. Pero lo has visto, yo nunca lo he visto, lo he escuchado nomás, me encantaría ver uno. Igual vivo acá en el monte. Acá hay mucho patrimonio natural, pues, profe. Por eso Ah. se ve. Acá hay mucho No, pero patrimonio yo igual, natural. pero yo igual tengo monte acá, pues, pero no los veo, pues. Sí los escucho, mucho. Trato de verlos, pero no los veo. Bueno, Se supone algunos que los son de mala confunden. suerte. ¿En serio verlos? Nah, son mentiras O nomás porque sea, no no, se ve. verlo no, escucharlo, se supone que al lado, si se escucha al lado derecho o izquierdo, se supone que es buena suerte o mala suerte, según como dice. Mira, ya, igual son leyendas, está interesante, eso no lo Sí, sabía. Bueno, pero lo importante es que le puse esta serie de imágenes para que vean en la amplitud en que se usan accesorios, un logo de una empresa fílmica, del juego Angry Birds, que no creo que aparezca, pero por lo menos está ahí, murales, literatura y muchos elementos más. Ahora, ¿por qué es tan significativo el chucao? Tal vez será porque es parte de nuestra identidad.
efectivamente es parte de nuestra identidad, por lo menos del sur de, del sur de Chile, como decía Nicolás, de los bosques de este sur. A eso se le va a conocer como patrimonio cultural, a grandes rasgos, patrimonio. Yo saqué la definición de patrimonio de la DIVAM, que es la División de Museos y Bibliotecas, y ellos dicen que patrimonio cultural, ellos hablan de patrimonio cultural como patrimonio, otros, ¿ya? Es el conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales. Lo tangible es aquello que se puede tocar, los intangibles son aquellos que se puede ver, sentir, hacer. Son las ideas, ¿ya? No se puede tocar. Y naturales es aquello que no es intervenido por el hombre, que forman parte de las prácticas sociales. O sea, un patrimonio no es un hecho, por muy costumbre que tenga una persona, no es un hecho de una sola persona, sino que de un grupo social, ¿ok? Y que va a representar un valor que va a ser transmitido. Y obviamente también resignificado. Puede sonar un poco complicado de entender, pero pensémoslo de la siguiente manera. Por ejemplo, ustedes nacen en Calbuco. Eso significa que algunas personas son hijos de pescadores. ¿Pero por qué son hijos de pescadores? Porque los abuelos, los padres, que se tuvieron que adecuarse al ambiente que hay y van a ir transmitiendo conocimientos, casi me equivoco, van a ir transmitiendo ese conocimiento, ese valor de generación en generación. Entonces lo más probable es que el hijo de los pescadores también más de alguno sea pescador, ¿ya? ¿Y en qué sentido se resignifican? Se resignifican cuando se adecuan o adecuan a las características de la época en las cuales se da. Por ejemplo, hace 50 años atrás era normal ver los buzos escafandra. Sin embargo, a partir de la tecnología, los buzos se han ido ayudando, se han ido facilitando la labor. No digo que sea fácil, pero los buzos de ahora tienen una función bastante más fácil de la que tenían los escafandras. Entonces, ya no tienen que cargar con ese armatoste tan pesado y obviamente que era bastante más peligroso. Todo por la tecnología. Entonces, el patrimonio sigue manteniéndose, la práctica o el oficio de buzo, sin embargo, se ha adecuado a los tiempos modernos y se facilita la función, ¿ya? Sigue siendo patrimonio. Ahora, si nosotros vemos la clasificación que tenemos acá al lado, el patrimonio en sí, a grandes rasgos, se puede dividir en patrimonio natural y patrimonio cultural. Aquí el patrimonio natural significa que no ha sido intervenido por el hombre. O sea, por eso tenemos parques, reservas naturales. Y en Calbuco hay patrimonio natural, para que ustedes vean. Por ejemplo, ese mirador, el último mirador que está yendo a Puerto Montt, en donde podemos observar aves en cierto momento del año, eso es justamente una laguna o también un humedal que permite que la naturaleza vaya manteniéndose. Y ahí no hay intervención. La idea es que justamente se cuide ese lugar para que la naturaleza pueda generarse de manera natural, valga la redundancia, ¿ya? Otro patrimonio, otro lugar de patrimonio natural es la isla Lagartija, la que se conoce como isla Lagartija por la forma de lagartija que tiene desde arriba. La Caicue también es su nombre real. Y ahí lo que se puede encontrar en cierta época del año es una pingüinera, o sea, los pingüinos van a nidificar y a criar, y después cuando llega la hora de marcharse, eso se van. Entonces, ideal es que no transite gente por ese lugar. De hecho, ya hay una normativa que prohíbe, o sea, que prohíbe la explotación de esa isla. Sin embargo, hay muchos botes que por hacer turismo van alrededor y lamentablemente van a contaminar las aguas, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado. No significa que no se vaya, pero hay que tener cuidado con esas cosas. Entonces, lo natural, ya decía, es aquello que no es intervenido por el hombre. Y por otro lado tenemos cuando el hombre interviene, pero de manera positiva, ¿ya? Porque no toda la intervención humana es negativa. Hay un micrófono por ahí, no sé de quién es.
Y en ese caso encontramos lo tangible, ya les decía, aquello que se puede tocar, entre comillas, y lo intangible, lo que no se puede tocar, porque es una idea. En este caso, en lo intangible tenemos nuestras costumbres. Por ejemplo, ¿qué costumbres hay acá en Calbuco? Pensemos en lo local. ¿Qué costumbres tenemos? ¿Qué celebraciones realizamos más bien? Las luminarias. Luminaria, perfecto. Otra más. La noche de San Juan. La noche de San Juan, perfecto. El Huetripantu, que a pesar de que no es una celebración que está muy arraigada acá en Calbuco, sí se tiene la intención, toda la intención de rescatarla porque es parte de nuestro patrimonio cultural, ¿ya? Entonces, eso es inmaterial, son costumbres. Ahora también tenemos el lenguaje. Nuestro lenguaje es parte de nuestra identidad. No hay sureño que nos diga juez, por ejemplo. ¿Qué otras palabras tenemos acá en Calbuco? Ya. Ya, exactamente. Otra más, otra más. Vamos, vamos. Muchas palabras. Cristiana, Dios. Es a Dios, por cierto. Adiós. Es a Dios. Cristiana, cristiano. ¿Qué más? Catay, Catay, Catay Velo también. Muy bien. No se me ocurre. Jate, jate, hueá también. Sí. Ahora, eso, como les decía, es parte de nuestra identidad. O sea, cuando escuchamos a alguien que diga juego, adiós, ya sabemos que es calbucano. La gente que no es calbucana no dice esas expresiones. Sin embargo, las personas que migran acá a Calbuco finalmente terminan utilizando esas formas porque van a llamarle bicho. Ah, claro, sí, pues. También. Les decía que van a ir formando parte de la identidad, van a ir haciendo suya la identidad calbucana. Por eso la gente que no somos de acá, originarios de Calbuco, vamos a ir adquiriendo esas palabras. Bueno, la música, las leyendas que son propias de la zona también es parte de nuestro patrimonio cultural intangible e inmaterial. Pero por otro lado tenemos el patrimonio cultural tangible, ya les decía, aquello que entre comillas se puede tocar. Y ahí tenemos dos divisiones. Lo mueble, que no es mueble porque sea una mesa, una silla, sino que porque tiene movilidad. Y lo inmueble es porque no se puede mover. Y aquí en este caso, en el inmueble tenemos los monumentos, los sitios arqueológicos, como por ejemplo, Monteverde es un sitio arqueológico, o sea, está ahí y nadie lo puede mover. Mueven, qué sé yo, los huesos que han encontrado y todo el asunto, pero él como sitio arqueológico sigue siendo inmueble, ¿ya? Otro patrimonio cultural tangible inmueble que tenemos acá en Calbuco es el Piedraplén. ¿Ya? El Piedraplén es un lugar que tiene una historia que forma parte de la identidad calbucana. El cómo se construyó, por ejemplo, es un tema súper interesante. De hecho, está en un documental que se llama Piedra sobre Piedra. Y en ese caso, el documental es parte de lo tangible mueble, porque el documental se puede mover, pero la obra en sí es tangible inmueble. ¿Ya? Y acá tenemos otras cosas. Tenemos que ir diferenciando, hay ciertos temas que son más de un patrimonio, como por ejemplo la literatura. Si es una leyenda, como por ejemplo aquellas leyendas que rescató Eduardo Barruel, que es un profesor que era un profesor de la Balmaceda y que además era el cuidador del Museo de Calbuco, las leyendas que él rescata en su libro son intangible e inmaterial, pero el libro en sí, el que él vende, es tangible mueble, ¿ya? O sea, porque se puede tocar, pero la historia es inmaterial, ¿ya? ¿Se entiende esa diferencia, no? Sí, profe. Chiquillos, ya, perfecto. Sí, sí se entiende. Perfecto, entonces tenemos el patrimonio natural y el patrimonio cultural. Y en el cultural tenemos el tangible, mueble o inmueble, y además tenemos el cultural intangible, inmaterial. Veamos acá. Hemos trabajado ya con los otros cursos. Sus compañeros me dijeron que las luminarias son patrimonio cultural intangible inmueble porque es una costumbre, lo dijo también recién la Camila. Los humedales, como el que yo les decía y otros más que hay también, es un
patrimonio natural porque no ha sido intervenido por el humano, y además de eso genera más vida, ¿ya? El Nazareno de Caguach es una fiesta religiosa en donde se traslada un santo, bueno, en realidad es Jesús, se supone, de Calbuco hacia la isla de Caguach. Entonces, como es una costumbre religiosa, es cultural, intangible, inmaterial, ¿ya? Los hornos de cal, que son aquellos ya como especies de tambores gigantes de ruidos que están en los calizos, forman parte del patrimonio cultural tangible inmueble, porque eso no se puede mover, ¿ya? Y es más, se están perdiendo producto de que no los cuidan porque están llenos de matas de murra, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede con ciertas cosas? Por ejemplo, las hilanderas. Acá conviven en dos tipos de patrimonio. Una, va a ser tangible mueble, la obra que ellos producen, o sea, el hilado, el tejido. La obra es tangible mueble porque un tejido, una chomba se puede mover, ¿cómo se llama? Estas calcetines de lana se pueden mover, se pueden tocar además. Pero el oficio de hilandera va a ser intangible y inmaterial porque es una costumbre que se va a transmitir de generación en generación. Ya les decía, una persona puede compartir su conocimiento con otra. Miren, yo les voy a mostrar, a ver, déjenme ver. No sé si se ve. ¿Me están viendo o no? ¿Me ven? Ya, miren, aquí voy a tratar de mostrar. Esto, por ejemplo, es un canastito de junco que teje una señora que es de... Voy a tratar de salir aquí para que me vean, porque no veo si me veo, como la canción de la tía Patti. Entonces, mire, fíjate, este canastito es creado con elementos propios del entorno, pero además de ello, la señora lo que hace, esta señora de Peñasmo, es tejer estas cositas en crochet. Entonces, esto es parte de lo que es el patrimonio, son tejedoras. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, estas hermosuras, unas uvitas, una zanahoria muy linda, un plátano, un chupito, miren qué belleza. Entonces, esto es parte de lo que es el patrimonio. ¿Ya? Ahora, puede ser eso, pueden ser otras cosas. Digo acá. Entonces, ya les decía, la obra, lo que ustedes vieron ahí es tangible mueble, pero el oficio de la persona que hace eso es intangible, inmaterial. ¿Ya? El bosque nativo, dijimos que era un patrimonio natural. Vamos ahora. Por ejemplo, las aves. Según ustedes, voy a poner el chat acá, porque si no, no los voy a leer. Ya. ¿Alguien tiene un micrófono y estoy escuchando todos los chats que le llegan? Dale, Camila, apaga el micrófono. Igual vas a tener que prenderlo con la puerta. De acá escucho las pelaciones. Ya. Las aves que habitan acá en nuestra zona, ¿qué serían? ¿Patrimonio natural o cultural? Natural. Natural, ya, perfecto. ¿Qué tipo de aves conocen que sean propias de acá de la zona? Además del chucao, que ya lo vimos. Natural, bien, Fran. La bandurria. Perfecto. ¿Cómo se llama? ¿Puede contar los cisnes? Porque aquí se ven Los mucho cisnes, sí. A pesar de que los cisnes vienen en una época de migración, pero se ubican en más sectores de acá de Chile, pero sí, definitivamente es parte de nuestro patrimonio natural. ¿Qué más? ¿Qué otra ave? Puede ser... Ya pues chiquillos, hay 20 conectados. Ayuden, piensen. ¿Cuáles son los? ¿Las gaviotas? Las gaviotas, sí, no todas las gaviotas, pero sí hay gaviotas que son propias de acá. Grande, pero la gaviota de Cahuil es propia de acá. La viuda negra. Se ve mucho la viuda negra. ¿Cuál es la viuda negra?
un pajarito que es como plomito, chiquitito. Es bien bonito, se le llama la viuda negra. Bueno, Ay, de no, mira, hecho, en mi casa, aquí en mi patio, al lado hay un bosquecito, mis vecinas tienen como un tremendo bosque y ahí anidan un montón de aves, hay como loritos y ay, todo los eso. loros igual, claro, los loros son parte de acá, pues. Ya, pero ahí tenemos, por Ay, ejemplo, caray. para que, chiquillos, fíjense la cantidad de elementos que tenemos de patrimonio. O sea, Calbuco tiene mucho, mucho patrimonio y es necesario que nosotros lo reconozcamos porque es parte de nuestra identidad y junto con ello lo presentemos a los otros para que los cuidemos, ¿ya? Bueno, esta tarea la terminan ustedes en su casa después cuando tengan que realizar sus tareas, ¿ya? Pero eso es lo que tienen que hacer, ir clasificando el tipo de patrimonio que representa cada uno de estos temas. Ahora, ¿por qué vamos a trabajar? ¿Por qué estamos hablando de patrimonio? Porque nuestro proyecto se va a tratar de patrimonio, justamente, pero no de todo el patrimonio, sino que de un tema en particular. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Organizar su grupo de trabajo, ¿ya? Un grupo de trabajo, ya les dije, mínimo 3, máximo 6. Y van a tener en este momento dos minutos para que se organicen, ya sea por sus WhatsApp internos o por aquí o por donde sea. 2 minutos para que organicen grupos, ¿ya? Mínimo 3, máximo 6. Yo voy a descansar mi voz esos 2 minutos. Ok. Yo y la Tiare somos, ya tenemos, Vayan anotando los dos lo eso. vamos a hacer juntos, pero ¿alguien más quiere? Porque se supone que son mínimo 3. Igual podemos hacer 4 o 5. Ah, Ah, bueno, te remuerto esto. yo quiero seguir trabajando sola, profe. ¿Se puede? Qué chica más solitaria. Bueno, si soy yo, tú ya me conoces. Dale, lo que tú digas, Master. No me gusta trabajar en grupo, de hecho. Eh, Nico, mira tu WhatsApp. Dale. No me ha llegado nada. Eh, Dale. Espera. Ya, pasaron los 2 minutos. Si no lograron organizarse, bueno, lo hacen como les decía después de esta clase, ¿ya? Terminan de hacerlo. Ahora, siguiendo con esto, tenemos que elegir cuál de los 4 grupos de patrimonio van a seleccionar para trabajar. Natural, cultural, tangible, mueble, cultural, tangible, inmueble, cultural, intangible, inmaterial. Y de ese tipo después, ¿cuál de estos temas u otro pueden trabajar? Como por ejemplo, mencionamos San Juan, mencionamos el Huetripanto, mencionamos el Piedrapén, cualquiera de esos, me da lo mismo. Estas son ideas nomás que se les dan a ustedes, pero pueden también elegir uno que les guste y que tengan a mano. Eso es importante, la investigación es con lo que tenemos en nuestro entorno, ¿ya? Entonces, acá respondemos eso, ¿cuál es el tipo de patrimonio? Ya vamos a trabajar el natural, natural. Y de ese tipo de patrimonio que vamos a escoger, ya como dijo la Camila, como tengo tantas aves a mi lado, vamos a trabajar las aves, pero una en particular, y a mí me gusta el cual podría ser hay uno que tiene la cabecita café, que es chiquitito, que se parece a los gorriones. Chuta, no me acuerdo cómo se llama. Ya vamos a poner otro, el loro choroy, para salir del paso. Ya, vamos a trabajar solamente con el loro choroy. Ahora, ¿por qué escogemos ese tema? Porque los encuentro tan lindos, bla, 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 y tengo una anécdota. Yo me comía cuando era chica los loros choroy. Qué triste, ¿ya? Fui parte de esa gente Wow. que provocó que estuvieran en peligro de extinción. Pero esa es una Yo anécdota que se lo voy a tengo, contar otro día. tengo dos de mascota, de hecho. Oh, qué bonito. Ya. Y ahora, qué es lo que sé del tema? Ya, mira, te voy a aclarar. Te preguntas qué por lo que dije yo, que me comía los loros. Los loros choroy, no los loros. Ah, Sí, ya. Mira, lo que pasa es que yo tengo ya casi 50 años, pom.
cuando yo tenía menos de 10 años, o sea, hace 40 y tantos años atrás, la gente en general, y si tú te das cuenta con tus abuelos y bisabuelos, no tenían la conciencia ecológica que tienen las personas ahora, sobre todo ustedes que son nuevas generaciones, que van tomando conciencia de resguardar ciertos espacios. Entonces, mi tío, que tenía una quinta de manzanos, él trabajaba con las manzanas, obviamente, las vendía, qué sé yo, vendían pachicha, vendían las manzanas para los negocios, porque antes no venían esos, los camiones con la fruta del norte, entonces para él era importante y era un excelente negocio. ¿Y qué pasaba? Como había tanto loro, los loros en bandadas se asentaban en los árboles y le comían todas las manzanas. Entonces, mi tío, para hacerla corta, los mataba. Pa, escopetazo, 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 y de repente llegaba con sus sartas así como de hartos loritos, y nosotros los comíamos como se comían las palomas, como se comían en otros animalitos, porque antes se comía todo eso, ¿ya? De hecho, estoy hablando de palomas de criadero de palomas, así como se come la gallina, así como lo mismo. Entonces, nosotros obviamente nos mandaban a pelar los bichos, eso le sacábamos las plumas y después se asaban, ¿ya? Vamos a ver quién llegó. Hola, Sofía. Entonces, nosotros, insisto, sin tener conciencia del daño que se causaba a la naturaleza, obviamente lo comíamos y éramos parte de esa matanza que generó que los loros estuvieran en peligro de extinción, ¿ya? Ahora, obviamente, ya no se pueden matar, afortunadamente, y manzanas hay a destajo, así que da lo mismo. Así que no hay problema con eso. Era ¿Entendiste ahora, porque, Francisco, cierto? era Triste la porque, historia, pero eran era ricos. porque, Yo ¿Ya? tenía conocido que era el zorzal el que se comía. Y también, los zorzales igual no sé, ya hay muchos pajaritos que se comían, pues, o sea, de hecho hay criaderos, pues. No es lo mismo tener criaderos para comer, como sucede con las gallinas, como el matar aves que están en peligro de extinción, porque son nativos. Pero bueno, esa es otra discusión que podríamos tener, ¿no? Los vegetarianos encuentran que es malo todo. Pero bueno, Estos son los veganos. no, pero los vegetarianos tampoco comen eso por lo mismo, pues, porque se Eh, matan animalitos, pues. Ya, sí, pero los pero... veganos son como que están más tirados para la locura porque, o sea, por ejemplo, ellos no comen nada que venga de un animal Sí, procesado. O sea, por ejemplo, el queso ajá, creo que ellos no los comen. Entonces eso ya creo que es muy exagerado. sí. Pero bueno, cada uno ahí con sus Los creencias. veganos no comen Claro. proteína animal. Eso es lo importante, que no hagan daño. Nosotros sí hacemos daño Uy, comiendo los animales. Pero bueno, les dice, es Supongo. una discusión para otro momento. Ya. Claro. Entonces, hasta el momento tienen de tarea desarrollar todo esto, formar su grupo, desarrollar las actividades que están dadas acá, y luego van a seleccionar fuentes de información. Cuando hablamos de seleccionar fuentes de información, primero tienen dos posibilidades, en Internet y hacer entrevistas, ¿ya? En el caso de las fuentes de Internet, tienen que ir acá. Yo ya busqué una, por ejemplo, acá. Supongamos que busqué Monteverde, ¿ya? Monteverde, lo googleo, luego voy a la página. Miren, Wikipedia tiene una imagen que es un poco cuestionada, pero si nosotros nos vamos a donde dice la bibliografía y se cita un elemento, o sea, se cita una fuente que sea confiable, significa que los datos que están ahí también son confiables, ¿ya? Por ejemplo, acá la bibliografía es Dilehaj. Dilehaj justamente es el sujeto que encontró o que descubrió Monteverde, por lo tanto casi toda la investigación está dada en función de los encuentros de Dilehaj. Por lo tanto, en ese caso me hace que este texto sea confiable, ¿ya? Es como para desmitificar un poco Wikipedia. Ahora, si no tiene fuente, si no tiene bibliografía bajo Wikipedia, significa que ya no es confiable, ¿ya? Acá tenemos otro, que es la BBC, que es una página periodística que hace mucha investigación y es investigación seria, ¿ya? Y acá también, por ejemplo, podemos encontrar que de donde se sacan la información también es Dilehaj, mire, acá está, Tom Dilehaj. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Sí, profe. Entonces,
cuando la página de internet menciona una fuente que es confiable, significa que la información que tiene también es Sí, se confiable. escucha. Ahora, ¿qué hacen con eso? Copian la dirección, como yo lo estoy haciendo acá, copiamos la dirección, luego vamos a a nuestro espacio, pegamos y hacemos un breve resumen de qué se trata. Esta página nos habla de bla, 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 bla. Es para que lo recordemos. Y luego, bueno, acuérdense que estas son dos páginas de internet, tienen que ustedes buscar acá. Y luego van a hacer 2 entrevistas, pero para eso tienen que ser entrevistas a personas que yo sé que saben del tema que estoy investigando. Por ejemplo, si yo voy a investigar de las lanchas de, no, a ver, de grafiteros, por ejemplo, de grafiteros. Voy a investigar de grafiteros locales. ¿Por qué voy a investigar? Porque en realidad conozco a alguien que es mi vecino, ¿ya? Entonces voy a poner el nombre de mi vecino, que es Armando Mondaca. Si Mondaca, ya me equivoqué. Ya. Entonces, ¿qué preguntas le voy a hacer? Para hacer la entrevista, primero lo primero que tengo que ver es qué es lo que yo sé de este sujeto. Bueno, para empezar, no sé ni cómo se escribe su apellido, pero puedo averiguarlo porque él tiene una página de internet, o sea, tiene una página de Facebook, entonces ahí voy a poder sacar algunos datos de él. Voy a averiguar bien su nombre, voy a ver dónde vive. Si no puedo hacerle la entrevista, podría hacer una serie de preguntas y luego se las mando por Facebook y le digo, oye, ¿sabes que estoy haciendo una investigación con unos compañeros de curso para el lenguaje? ¿Me podrías responder estas preguntas? Y se las envío, ¿ya? Pero antes de hacer la entrevista, nosotros tenemos que planificar las preguntas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero saber? ¿Qué información quiero que me entregue mi Armando Mondaca respecto de los grafitis? ¿Cómo aprendió? ¿Cómo aprendió, por ejemplo, el oficio? Una pregunta. Otra pregunta. Ayúdenme ustedes, pues. ¿Qué es lo que queremos saber del grafitero Armando Mondaca? ¿Qué técnicas se utilizan? ¿Qué le inspiró Otra, qué le inspiró a hacer ese oficio? ¿qué lo inspira? Ya, ¿qué lo inspira? Puede ser que lo inspira en su oficio y en su técnica igual podría ser, pues. Sí. Ellos tienen una técnica representativa, ¿ya? Ahí tenemos ya 3 preguntas, otras preguntitas más, pues. Queremos saber de los grafiteros. ¿Quién le enseñó ¿Cuántos el años de oficio? experiencia lleva? Ahí, pues, ahí tenemos el cómo aprendió y el que le enseñó, pues. Por ejemplo, cómo aprendió, si nos dice, aprendí solo, y ahí nosotros podríamos hacerle otra pregunta sobre la misma. ¿Nadie te enseñó o aprendiste con alguien más? ¿Qué sé yo? Alguien me había dicho otra pregunta. Ay, otra pregunta. A ver, ¿están organizados? ¿Cuántos años? Llevan? Esa era. Están organizados, por ejemplo, los grafiteros de acá de la zona. ¿Cuántos años de servicio le vamos a poner? ¿Cuál es su impacto al patrimonio? ¿Para qué? Bien. Impacto al patrimonio, ¿ya? ¿Con qué propósito pintas? ¿Ya? Y ahí vamos con las otras preguntas. Entonces, antes de hacerle la entrevista a Armando Mondaca, vamos a ponerle el colorcito, vamos a generar las preguntas. Y en este caso, ustedes escriben sus preguntas y me las mandan por correo para que yo les eche un vistazo y les diga, están súper bien las preguntas, hagamos más preguntas, esta pregunta no porque se repite, haz esta pregunta, si es que no te responde todo lo que quieras y qué sé yo. ¿Me entienden o no? Entonces, eso tienen que hacerlo cuando ya estén organizados en su grupo. ¿Ok? Volvamos entonces. Tareas. Desarrollar la actividad, organizarse en grupo, desarrollar todas estas preguntas, buscar las páginas de internet, Profe, generar... Espera, déjame terminar.
plantear las Sí, preguntas de la entrevista, enviármelas a mí y hacer después la entrevista. Ahora sí, pregúntame, Camila. es que, ¿sabe que yo estoy investigando el tema de la flora y fauna aquí? Ya, perfecto. Oye, pero Y, la flora y fauna y- igual es y súper extensa. Yo te recomendaría que lo redujeras un poquito, porque es es muy, a lo mejor flora y fauna, una flora y una fauna, o uno justamente es solo. que aquí en la lluvia de ideas ya planteé los 5 temas que quiero hacer en la investigación, porque Ya, ok. pensé Pero sí, pero no abarcas todo. no, o sea, lo más tradicional o eso voy a plantear. Pero Ya, mi pregunta sí, está era bien, súper bien. que yo no tengo a nadie a quien entrevistar respecto a esto. Entonces, no cacho cómo hacerla. O sea, saqué la Mm, información de internet y también tengo un poco de conocimiento mío, pero no. Mira, hay un grupo en Facebook que es, no sé cómo se llaman, pero ellos observan aves. Voy a tratar de buscarlo. Hazme recuerdo, busco el grupo y te lo doy. Por último, te contactas con ellos y podrías hacerle un par de preguntas a ellos. Vale, ¿Cachai? Y ellos observan aves acá en Calbuco. Entonces, podría ser por ese lado, pues a lo mejor él podría recomendarte otras cosas. Pero es un chiquillo joven y es bien simpático. Así vale. que Gracias por tratemos de saber. verlo por ahí, ¿vale? Entonces, Ya, esas preguntas obviamente tienen que ir haciéndomelas por correo igual para ir tratando de resolver en ese momento. Ya, continuemos. Entonces, fíjense lo que trabajamos el día de hoy. Delimitamos el tema a investigar. No es todo el patrimonio, sino que es un tema específico del patrimonio, lo más específico posible porque si no va a ser mucha pega y no van a poder desarrollarla, ¿ya? Y después se van a volver locos con tanta información para lo que tenemos que llegar al final. Y seleccionamos fuentes de información. ¿En qué sentido? En que vamos a trabajar con internet y con entrevistas, porque son distintas. Ahora, la próxima semana, la próxima semana vamos a trabajar con esas entrevistas que ustedes tienen y con las páginas de información. ¿Para qué? Para jerarquizar la información que tenemos, ir ya organizando aquello que nos sirve y dejando de lado aquello que no nos aporta mucho, porque lo que vamos a presentar va a ser bastante acotado, ¿ah? No va a ser todo. Y vamos a reconocer cuáles son las fuentes de información. Eso va a ser la próxima semana, por eso es importante que ustedes traigan ya listas las tareas que les di hoy día, ¿ya? Luego, la semana siguiente, la del 17 al 23 de noviembre, vamos a crear un microcuento, vamos a aprender cuáles son las características del microcuento y van a crear un microcuento, pero con la información. En el caso, como la Camila ya está hablando, o sea, está trabajando con flora y fauna, por ejemplo, va a crear un microcuento del árbol el arrayán, ¿ya? Un microcuento determinado relacionado con el arrayán, por ejemplo, si es que es eso lo que está investigando. No es un microcuento de cualquier tema, sino que es relacionado con el trabajo que están haciendo. Y finalmente, que es el trabajo último, que es el que se les evalúa junto con el desarrollo de la guía, es la infografía, una creación de una infografía. Entonces, acá vamos a aprender en esa última clase qué es una infografía, cuáles son las partes de la infografía, aplicaciones distintas para que ustedes creen su propia infografía, ¿ya? Y ahí viene después, bueno, las características que tiene que tener, por eso es importante que no se vayan adelantando tanto, o si se adelantan después las van adecuando, nomás acomodando y mejorando. Y la rúbrica, ahí está toda la rúbrica de su infografía, ¿ya? Entonces, esta guía, junto con la infografía, debe ser entregada antes del 4 de diciembre. Ahora, ¿de qué manera les sirve a ustedes la página de Instagram? Ya les decía, acá ustedes van a encontrar la misma información pero complementada. Patrimonio cultural. ¿Qué es el patrimonio cultural? Ahí tienen una pregunta, pueden ir viendo qué tipo de patrimonio cultural es el de la foto, ¿ya? El mismo esquema que tienen en la guía, pero acá vienen explicaciones. ¿Qué es el patrimonio natural? Una foto que pueden responder las preguntas. Patrimonio cultural, el patrimonio cultural tangible, patrimonio cultural intangible, ¿ya? Y de esa forma pueden irse ayudando
la revisión de la bibliografía, el paso 1 está acá porque se nos olvidó colocarlo. Luego viene el paso 2. Lo mismo que hicimos nosotros con la página de Monteverde, tienen que rescatar, seleccionar algún fragmento o hacer el resumen, como yo les mostré en la guía. Luego copiamos la página de donde sacamos esa información y obviamente respetar los derechos de autor. En el caso de la entrevista, acá hay un video, que ya se los mostré, que hizo la profe Valentina, en donde ella explica a partir de la investigación que está haciendo, ella está haciendo investigación de biografías, está investigando biografías de personas, entonces ella se centra bastante en sus datos personales. En el caso de ustedes no es necesario que se centren en estos datos porque va a depender de la información que quieran recabar, ¿ya? Sin embargo, sí tienen que conocer eso. Y después el profe Oswin con Nicolás hicieron una parodia de una entrevista a una persona que es un curantólogo, ¿ya? Que obviamente no existe ese oficio, pero ustedes pueden revisarlo. ¿Dónde revisan eso? Lo revisan, ya les dije, acá. Ahí están los 2 videos completos, ¿ok? Y la selección del tema, bueno, eso ya lo vimos, que fue lo primero que vimos. Las mismas preguntas que están en la guía están acá. ¿Ok? Entonces, pueden irse guiando por esto si es que quieren, y complementando. Acá hay un poco más de información que es parte de lo que yo les estoy hablando ahora. Finalmente, cuando terminen todo esto, y antes del sábado, chiquillos, tiene que ser antes del sábado, ustedes tienen un desafío que es una actividad formativa, el desafío Kahoot. Se meten a la página de Kahoot. Hoy, vamos a volver. Vamos a sacar. Ay, soy ñurda para esto. Ya. Vuelta para acá de nuevo. Aquí. Buscan Kahoot en Google y van a esta, Play Kahoot. Y luego van acá al final. Acá está indicado, está explicado cómo ingresar a Kahoot, ¿ya? Pero van al final y buscan su curso y el código. 0374 0374 de nuevo 1059 oh, 1059 y entran o ingresan. ¿Va? ¿Qué pasó? Me falta algo, ¿no? A ver, 089, no, acá. 0374. ¿No está bien, pues? Ahí está entrando. ¿Me están escuchando, no? Chiquillos, que Sí, yo no los profe. veo. ¿Me están escuchando? Ah, ya, vale, vale. Sí. Ya, esto está lento porque creo que la señal se puso lenta, pero bueno, la idea es que este desafío les va a preguntar respecto de qué tanto entendieron de lo que es el patrimonio, ¿ya? No lleva nota por si acaso, solamente es parte de la evaluación formativa. Acá tienen que utilizar su nombre real, nombre y apellido, y entran. Aquí se demora un poco, y viene con tiempo, todas las preguntas son con tiempo. Ustedes me responden, prendan sus micrófonos. True, verdadero o falso. No todas las preguntas son iguales. El patrimonio es parte de nuestra identidad. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Perfecto. Fíjense que tiene tiempo. Luego nos vamos al siguiente. Me va a dar un puntaje. El puntaje se da a partir de cuánto yo me demoro. Obviamente que esté buena la respuesta y cuánto me demoro en responder. No todos son verdadero y falso, como les decía. Hay preguntas de alternativa. La imagen representa el oficio de. Fijémonos en la imagen. ¿Qué está haciendo esta señora ahí? ¿Qué oficio? Tejedora hilandera, alta costura. Ya, entonces marcamos y ahí seguimos. ¿Ya? Entonces ahí son 10 preguntas nomás. Insisto, tienen que ver primero la guía completa y obviamente antes de... Apaga tu micrófono, no sé quién lo tiene encendido. Antes del ¿cómo se llama? Del sábado tienen que desarrollar esto. Vamos a escribir las tareas que tienen ustedes acá. Tarea 1. Me olvidó. Ah, ya, desarrollar actividades de la guía. Esa es la 1. 2.
preparar entrevistas y enviar a la profe las preguntas y entrevistar. Después de eso. 3. Instagram. Obviamente tienen que seguirlo para que vayan complementándose. 4, ¿qué más? Ah, me faltó la 2. Me faltó otra. Ya lo sé. Entonces vamos a poner 1, vamos a ponerlo como 1, 1, 2. Punto. Después de desarrollar las actividades, obviamente es organizar el grupo, el equipo de trabajo, ¿ya? Y la última sería la 4, o la 5 en este caso, pero por siguiendo el número, sería el desafío Kahoot. Entonces, me faltó, está mal escrito, pero ustedes lo entienden, ¿ya? La idea sería que primero desarrollen la actividad de la guía, organicen su grupo, preparen las entrevistas, obviamente eso junto con ellos tienen que ver las páginas de internet y finalmente trabajan en el desafío Kahoot. ¿Ah? Ahora, ¿cuál va a ser la actividad final, las infografías? Yo les tengo unos ejemplos acá para que vean cuál va a ser lo último. Por ejemplo, acá tenemos una infografía de Monteverde. Obviamente la infografía que ustedes van a crear no va a ser así porque va a tener los elementos que vayamos trabajando clase a clase, pero para que tengan un ejemplo de cómo podría ser. Humedales, por ejemplo, tenemos acá la textilería en chamantos, los tejedores de canastos de mimbre, por ejemplo, el tiuque. Aquí había una de un ave, por ejemplo, que es muy interesante. Por eso, Camila, yo te decía que a lo mejor podías tomar uno solo de fauna y flora, no tanto, porque en realidad si tomas un elemento, igual es harto lo que hay que investigar. ¿Cachai? El líquen, Ok. que el líquen es algo súper importante que nosotros lo pasamos por alto, nomás, y son las barbitas que tienen los árboles, que son una especie de hongo que los protege y que promueve la biodiversidad, que es muy interesante eso, ¿ya? Esa barbita que incluso están en los cercos. Cuando uno va caminando por el campo, ve unos cercos con barbita, es igual. Hay infografías de todo. La idea es que ustedes sean capaces de crear su propia infografía, no copien nada. ¿Ya? Curanto al hoyo, y les puse una de Edgar Allan Poe para que vean que de biografías de personajes también se puede hacer. Por ejemplo, si conocen a algún escritor, o como ya decíamos, de un grafitero, de un artista plástico. Aquí hay escultores muy interesantes. Hay un hombre que se llama Marcos Vargas, que es no me acuerdo cómo se llama ese sector, pero es que es como de Pargua, más o menos, por el sector de Pargua, y él hace esculturas en madera con motosierra. El tipo es seco, muy bueno. Entonces, igual, ahí pueden tener ustedes más cosas que hacer. Esos son ejemplos nomás, no es que tengan que hacerlo de esta manera, sino que son ejemplos. Ya, chiquillos, hemos estado una horita conversando, yo más que ustedes, así que plantéenme sus preguntas. Voy a dejar de grabar.